que se me quedó muy grabado en la mente es que le dije, ¿por qué surge una persona a su edad como Antonio Pedro y no surgió antes en su juventud? Esa era la incógnita que yo tenía. ¿Por qué un hombre que es tan parecido a Pedro Infante surge a la edad de 70 años, no sé, 75? ¿Por qué no surgió en su juventud? Porque yo le seguía los pasos mucho a los imitadores de Pedro Infante, a toda la gente que de alguna manera lo ha querido imitar. ¿Por qué? Y él me dijo, recuerdo muy bien que me dijo, me presenté al programa de Luis Manuel Pelayo. Qué bien. Él me dijo, me presenté al programa de Luis Manuel Pelayo, donde se dieron cuenta que era idéntico a Pedro Infante y la gente pensaría, así me lo dijo él, la gente pensaría que era un fraude y no se me dejó continuar. Otra persona ganó el concurso. De comentarles que yo tengo o tuve una muy buena relación con Pedro Infante Torrentera, hijo de Pedro Infante y de Lupita Torrentera. Él tenía una escuela de arte llamada Escuela de Arte Pedro Infante en el sur de la Ciudad de México, allá precisamente por Miramontes, muy cerca de Las Bombas. Yo solía ir a hacer ejercicio a un parque que había ahí donde habían barras y resulta que un día volteo y veo a Pedro Infante Torrentera sentado en un árbol o hay un tabique o algo ahí y él estaba sentado y me estaba observando y yo haciendo ejercicio. Era una mañana. Y cuando lo reconocí me le acerqué y le dije, hola, ¿cómo está? Y me saludó, incluso lo ayudé a levantarse. Él se levantó, estaba sentado y lo ayudé a levantarse. Poco más alto que yo, me saludó, le dije, ¿eres el hijo de Pedro Infante? Y me dijo, sí. Me dice, vivo acá, o sea, me señaló hacia donde estaba la escuela de arte, y me dice, ahí está mi casa y ahí está mi escuela de arte. Y me dice, te estaba observando, haces mucho ejercicio, ¿qué cosa tú? Y le digo, bueno, es que me gustan mucho las pesas, compito en físico-culturismo. Le dije, yo compito en físico-culturismo, y me dice él, oye, dice, yo tengo una escuela de arte, me gustaría que le pudieras dar consejos a mis alumnas. Me mencionó alumnas, nunca me dijo alumnos. Y yo le dije, sí, con todo gusto, cuando quieras. Un día de estos voy por allá te caigo en tu casa, nada más dime dónde. Me dice, ahí a media cuadra, ahí vas a ver el letrero y vas a ver la foto de mi papá. Y un día me di el tiempo de hacerlo. Y fui, toqué, me recibió su esposa, estaba en la entrada, era como la que administraba o algo así, entiendo, Sí. y la saludé y le pregunté por Pedro Infante Torrentera, y me dijo, es mi esposo. No recuerdo su nombre, era una señora morena, me saludó y me dice, ¿usted quién es? Y que le digo, soy su amigo, me pidió que un día viniera a darle pues, algunas instrucciones a sus alumnas de acondicionamiento físico, etcétera, del deporte que yo practico. Le hice el comentario que en esas épocas yo era instructor o entrenador en una acuática Nelson Vargas, más bien se llamaba Club Cambridge, luego cambió a nombre de Acuática Nelson Vargas, y por eso hicimos amistad, porque él me dijo, eres instructor, y dije, sí, soy instructor y coordinador, y me dijo, oye, pues a ver qué día me echas la mano. Bueno, le mandó a hablar, Sí. vino Pedro de una casa adelante, 2 o 3 lugares de donde tenía su escuela de arte, Sí. y me reconoció, empezamos a platicar, qué bueno que viniste, me llevó con sus alumnas, ahí vi a 4 o 5 muchachitas que estaban haciendo ejercicios, no sé qué, les enseñaban a actuar, etcétera, pero tenían una clase que era de acondicionamiento físico precisamente, y entonces yo les di algunos consejos, algunos ejercicios para el crecimiento de glúteo, para el crecimiento que se les endureciera su tríceps, etcétera, ¿no? Así hice una gran amistad con Pedro Infante Torrentera. A la par, yo ya sabía lo de Antonio Pedro, y un día con confianza que me pasó a su oficina donde tenía una foto donde estaba Pedro Infante con 2 mancuernas en el piso Sí. y con una barra cargándola así, yo le dije, qué padre foto, era una foto en blanco y negro, y me dice, esta foto nadie la tiene, solamente la tengo yo. Y fue tanta nuestra amistad que me dijo, un día te la voy a regalar. ¡Wow! Yo decía, voy a tener una foto de Pedro Infante. Entonces yo le comenté, oye, conozco a un señor que se llama Antonio Pedro.
y es igualito a tu papá, y yo creo que es tu papá. Él se indignó, como que se medio molestó, me dice, no, era muy fluido de carácter, y me dice, ni madres, ese cuate sí he oído hablar de él, es un farsante, y un día lo voy a desenmascarar. Y un día que me enteré de que iba a estar en el Pancho Colonial, ahí en San Cosme, Sí. y el circuito interior, ahí está ese restaurante de mi amigo Francisco Cabezas, fue que le dije un día, un sábado, me di tiempo de ir, ahí me presentó, estaba con el hijo de Manolo Muñoz, me lo presentó, y les dije, oigan, se va a presentar Antonio Pedro, que no quieres, yo bromeando, le dije, ¿no quieres ir a ver a tu papá? Y hasta me hizo una mentada de madre, y me dijo, no, dice, señor, no es mi papá, y un día lo voy a desenmascarar. Entre X y Y cosas que yo tengo que hacer en mi vida, porque siempre he sido muy ocupado, pasaron muchas cosas. Dejé de ver a Pedro Infante Torrentera, como de igual manera dejé de ver a Alcántara, Inocencio Alcántara, y a Pedro Antonio. Sí. Dejé de verlos por mil situaciones. Estaba casado, tenía 2 hijos, etcétera. Me moví en Luz y Fuerza, en un editorial. Aparte iba al gimnasio, a la Acuática Nelson Vargas, a dar instrucción. Entonces me olvidé de ellos en un tiempo. Sí. Después de un tiempo me volví a encontrar a Pedro Infante Torrentera un día que pasaba por su calle. Ya no estaba la escuela de arte, pero ahí seguía su casa. Esa escuela de arte desapareció, quitaron el letrero grande que tenían ahí en la entrada. Y paso por ahí, volteo, muy cerca de mi casa. Yo vivo en Calzada de la Virgen, él vivía pegado al canal de Miramontes, antes de llegar a la Avenida de las Bombas. Y en esos momentos lo volteo, lo veo, era él. Habían pasado algunos años, 3, 4, 5 años, no sé, un poco más gordo, más lleno él. Sí. Y me bajo y le digo, Pedrito, ¿cómo estás? Y nos saludamos, me abraza, me dice, ¿cómo estás? Platicamos ciertas cosas y de repente me dice, ¿qué crees? Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Fui a ver a Pedro Antonio y dice, ay cabrón, idéntico a mi papá. Iba yo a desenmascararlo, pero no lo pude desenmascarar. Se acercó a mi mesa, estaba cantando, me cantó, me quedé de a 6, me levanté, le di la mano, me abrazó, nos dimos un abrazo y me hizo llorar. Eso me dijo Pedro Infante Torrentera. Para que el hijo legítimo de Pedro Infante me dijera eso, es porque él se dio cuenta de que ese señor era Pedro Infante, Antonio Pedro era Pedro Infante. Me dijo, iba con la intención de desenmascararlo y no pude, lo abracé y lloré abrazado a él.